Bien, Hola, buenas tardes, pastor. hola, ¿cómo andan? Bien, vamos a ir empezando la clase de hoy. Si me escuchan con claridad, confírmenme así empezamos a leer el tema que tenemos hoy. Amén. Amén, yo le escucho clarito. Se Bien, bien, escucha muy bien, pastor. bien, bárbaro. Entonces vamos al punto de hoy que era, ¿qué punto teníamos hoy? ¿O cuál habíamos visto la semana pasada? En el 14 de la fe salvadora. De la fe salvadora habíamos visto la semana pasada, ¿no? No, no. Perfecto. Bien, entonces ahora tenemos que ver el 15 del arrepentimiento para vida y salvación. Amén. Bien, vamos a hacer una oración. Eh, Sí, te escucho. del 14, sí, del 14 no vimos todavía. De la Ah, fe no vi. salvadora. No vimos la No, fe salvadora. Listo, porque como estoy dando no, varios. no. Listo, vemos el 14 entonces. Vamos a hacer una oración y empezamos. Amén. Madi, haz una oración, por favor. Madi, ¿me escuchás? Sí, pastor, disculpe, justo estaba hablando con Luciano. Dale, Me pidió una una oración, me oración. dijo. Así empezamos. ¿Cómo no? Bien. Padre nuestro, Padre Santo, te damos muchas gracias por este momento que tenemos aquí reunidos todos hermanos para poder hacer esta clase, para poder encontrar dirección en tu palabra, en esta charla, este momento de estudio que vamos a tener. Te pedimos por favor que quites todo cansancio, toda distracción de nuestra mente, de nuestro ambiente, para que podamos entender la verdad que hay en tu palabra, Señor, que no hay discernimiento por medio del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, qué bueno que podamos haber conectado. La semana pasada tuvimos un poquito de problema con el internet, pero bueno, toda esta zona de acá tuvo con bastante tormenta, ¿no? Bueno, ya vieron que pasó en Bahía, pero bueno, acá no vino tan fuerte, pero igual hubo un poco de tormenta, así que bueno, nada. Gracias a Dios ya pudimos solucionar las cosas y acá estamos para seguir con el estudio. Así que vamos de la fe salvadora, ¿eh? Vamos a ver un tema muy importante. Veníamos de hablar de lo que era la adopción, que éramos adoptados como hijos, y la santificación que heredábamos de Jesucristo, amén. Y habíamos hablado también de la justificación. Entonces son temas en donde nos vamos a empezar a centrar en esto de qué es esto de la confesión de fe, ¿no? La confesión de fe es una forma de ver la escritura, ¿eh? Es la teología bautista reformada. ¿Y, ¿Y por qué reformada? Porque reforma la teología católica romana, ¿amén? Si alguna vez te preguntan por qué somos reformados, los que profesamos esto de ser bautistas reformados, porque hemos reformado la teología católica que tenía un montón de problemas, un montón de cosas que no eran escriturales. Entonces ahí surge la reforma en el 1500, 1520, 1530, porque no fue una fecha exacta, fueron varios reformadores que fueron surgiendo en distintas partes de Europa, un poco en Alemania, otro poco en Inglaterra, y luego fueron haciendo esto que nosotros tenemos en nuestra mano, que es la Confesión de Fe de 1689. Entonces, vamos a ver un poco qué es esto de la fe salvadora. ¿Qué es esta fe que a mí me salva? Dice el punto 1, estamos en la página 22, punto 14, y del punto 14 el punto 1. Dice, la gracia de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para salvación de sus almas. Es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. O sea que la gente nace por el ministerio de la palabra. Uno nace de nuevo porque te predican el Evangelio de la Gracia. Vamos a ver
los versículos que tenemos acá, que son varios, para poder explicar un poco esto del ministerio de la palabra. Juan 6:37, si alguien lo quiere leer. Juan 6:37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Este es uno de los puntos centrales. La salvación, la pérdida de la salvación es un punto. Yo el otro día contesté una pregunta que me hizo Lucía, no sé si la alcanzaron a leer, pero en donde yo digo, si yo tengo en claro que la salvación no se pierde, voy a empezar a entender todos los versículos de la Biblia. Y lo voy a empezar a entender de una manera correcta. Porque todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. No es una decisión mía, es una decisión del Padre, y Cristo no te echa fuera. Si Cristo no te echa fuera, vos no podés salirte de las manos de Cristo. Hay muchísimos, pero muchísimos versículos en donde nosotros podemos con toda certeza decir que la salvación no se pierde. El 44, el verso 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces estaba hablando de una salvación garantizada por Cristo. Amén. No solamente este que leímos el 37, sino que el 44 dice, ninguno. A ver, ninguno es ninguno. Esto es categórico, es una palabra que dice ninguno, no alguno, bueno, a lo mejor depende cómo crea, si está mucho, no, dice ninguno. Entonces, tenemos que empezar a poner bases bíblicas para empezar a enseñar un verdadero evangelio, amén. Vos querés que tu vida esté llena de bendición, querés alcanzar las promesas de Dios, tenés que empezar a caminar en la verdad que dice la palabra. El 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Entonces no es esto tal como que yo elijo ser salvo. Amén. Porque dice, ninguno puede venir al Padre si el Padre no le dice que venga. Y para que vayas al Padre te va a traer a mí, dice Jesús. Y yo, dice Jesús, lo resucitaré en el día postrero. Entonces, fíjate que está pegando el llamado, la salvación, la vida eterna, es todo junto, no se puede separar, el hombre no tiene decisión en eso. El libre albedrío, como lo enseñé el otro día, no es para salvación, es para galardón, pero no para salvación. Una vez que sos salvo, ahí entra tu libre albedrío. ¿Qué haces con esta vida? Ahí sí, le doy la razón, ahí sí hay libre albedrío. Si yo edifico, como enseñé el otro día, en esos textos, si yo edifico oro, voy a tener galardón. Si yo edifico hojarasca, voy a tener pérdida, pero mi salvación, dice 1 Corintios 3, no se pierde. Pasaré como por fuego, pero no se pierde. Lo dice la misma escritura. Entonces, los versículos fáciles enseñan los versículos difíciles. Amén. Principios de hermenéutica. No se contradice la escritura. La escritura es un todo unánime, es una sinfonía hecha por el Espíritu Santo. Y tiene que combinar todos los 66 libros de la Biblia. Los escritos de Pablo no se pueden contradecir porque los escribe Pablo. No puedo decir, bueno, en Corintios dice una cosa, en Filipenses dice otra. Amén. Empecemos a poner versículos que empiecen a ratificar lo que nosotros decimos. Entonces, Juan 6:37 habla que nosotros vamos al Padre. Hechos 11, 21 y 24. Vamos a leer ahora. Hechos 11, 21 y 24. Y la mano del Señor estaba con ellos. Hechos 11, 21. Sí. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia que de estas cosas ha oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor,
porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Una gran multitud fue agregada al Señor. No dice que una gran multitud aceptó al Señor, sino que fue agregada. ¿Por quién fue agregada? Y bueno, por lo que leímos recién, por el Padre. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no lo atrae. Entonces, cuando leemos estos versículos y una gran multitud fue agregada, también tengo que tener en mente el versículo que leí de Juan, para saber quién agregó esa multitud. ¿Fue el hombre por sí solo? No, porque si no el versículo de Juan estaría en contradicción. Eso se llama hacer exegesis, sacar el verdadero significado de la escritura. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de enseñar y queremos que se enciendan ustedes esta forma de interpretar la escritura. Amén. Que no es muy común, pero que es lo que dice la escritura. Por eso siempre les voy a repetir lo mismo. Este tratado que yo les di es uno de los tratados más perfectos que se hayan hecho en doctrina. Amén. ¿Por qué? Porque habla pura y exclusivamente de lo que dice la Biblia. Hechos 13:48. Hechos 13:48. A ver qué dice. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué hacemos con este versículo? Sacamos la Biblia y la salvación se pierde. Lo que hablábamos, el debate que teníamos, y ese del todo que teníamos la otra clase, este debate del todo. Y acá dice que dice un todo, pero los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces todos no están ordenados para vida eterna. El todo de Dios no es el todo que nosotros nos han enseñado. Jesucristo no murió por todos, murió por todos los que están sido ordenados para vida eterna. Pero pastor, esto es injusto, es que ahí tenemos que leer Romano. ¿Acaso le dirá la masa al alfarero lo que tiene que hacer? Enseña Pablo. Porque cuando nosotros no entendemos, queremos juzgar a Dios con nuestra mente finita. Nosotros nos creemos que somos inteligentes, pero somos, dice la Biblia, la tierra, somos tan insignificantes como la tierra que se junta en la balanza, que no pesa. ¿Imaginás esa comparación que hace Dios con el hombre? Nosotros somos como un polvo de balanza, ni siquiera interferimos en el peso de algo. Y queremos juzgar a Dios. Por eso el libro de Job, si vos lo lees, dice, a ver Job, ya que te crees tan inteligente, y ustedes que lo juzgan a Job, que se creen tan inteligentes, a ver, yo voy a preguntar y ustedes van a contestar. Entonces después Job dice, sí, Señor, realmente de oídas te había oído, pero nunca habías bajado a mi corazón. Y es ahí donde se convierte Job realmente a Dios. Amén. Porque Job pensaba que él creía en Dios, pero se dio cuenta que su fe no era tanto en Dios, sino en el temor de perder lo que quería. Y Dios le hace ver que porque al final, en la conclusión dice Job, el temor que me espantaba me ha sobrevenido. Entonces ahí vemos, si juntamos todas las escrituras de Job, que lo que él temía era que murieran sus hijos, que lo que él temía que todo pasara mal. Entonces Dios le muestra, lo pasa por este problema profundo de perder sus hijos y de tener esa llaga maligna, que duró un par de días, simplemente para que él se vea en la condición que somos carne y que que la carne esta no dura mucho. Entonces ahí vemos. Pero volvamos acá. Dice el verso, los gentiles. Entonces esto es para nosotros. Los gentiles no es el pueblo hebreo. Hay dos pueblos, los gentiles y el pueblo prometido de Israel. Pero acá habla los gentiles, o sea, el todos, que hablábamos la otra, ¿se acuerdan el debate que salió en la otra clase? Que hablamos del todo. Bueno, acá tenemos los gentiles, este es el otro todo, el todo mundial vendría a ser. Oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Acá dice que por la palabra del Señor uno nace de nuevo. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es una orden. Una orden, la palabra orden no solamente quiere
quiere decir una voz de mando, sino también un papel en donde, viste que yo te digo, manda la orden del pedido, dicen algunos, ¿no? Entonces en el pedido está detallado todo lo que se compró. Eso es una orden de pedido. Bueno, acá la palabra orden quiere decir eso. No un orden de ordenar, sino un orden de los que están ya en la lista para entrar al cielo. Los que fueron ordenados para vida eterna. Es como que hay un libro en donde figuran todos los nombres de los humanos que vivieron todas las edades que van a ser salvos. Y ellos están ordenados, están puestos en una lista. Y eso también es la inscripción del libro de la vida, el que fue escrito antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando empezamos a cerrar todas las escrituras, vemos que la palabra de Dios tiene todos los detalles cubiertos. Y cuando nosotros empezamos a entender los versículos, teniendo ciertas premisas, que la salvación no se pierde, que no me puedo separar de Dios, los 5 puntos del tulip, que soy una persona que ha muerto en mis delitos y pecados y que necesita nacer de nuevo. Entonces, cuando ordeno esos principios y los tengo en mi mente a través de la escritura, yo empiezo a leer todo el resto de la Biblia de una manera correcta. Vamos a un versículo más. En Hechos 14, dice acá, 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Amén. Ratificando lo que se dijo recién. Entonces, volvemos a leer hasta el punto 1, la gracia de la fe, el regalo de la fe. Cada vez que veas gracia es un regalo de Dios inmerecido. Acordate de eso, la palabra gracia, regalo inmerecido. No lo mereces, no es porque sos buena, no es porque sos tampoco mala, o sea, no es algo que se merece o no se merece. No es porque haces las cosas de una manera mejor, no es porque no pecás, es porque por su puro afecto de la gracia, porque te quiso salvar, simplemente. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta la deuda que tenemos con Cristo Jesús. Cómo Él nos compra, nos aparta, nos sella. Entonces, lo que vivo yo, dice Pablo, ya no lo vivo en mí, sino lo vivo en Cristo. Pablo dice, yo he muerto en la cruz, a mi carne, a mis pasiones, y he resucitado a una nueva vida, en donde esa vida es Cristo. Yo te pregunto, ¿tu vida es Cristo? ¿Pasaste por ese proceso? ¿Realmente moriste a tus pasiones y tus deseos? ¿Y resucitaste a Cristo? ¿Y empezás a basar tu vida en esto, en los principios de la fe? Entonces, esas son las cosas que vos tenés que entender y comprender. Si no moriste, tenés que morir. Porque dijo Nicodemo, si no nacés de nuevo, no vas a entrar en el reino de los cielos. Tenés que morir esta vida, con sus pasiones y con sus deseos, literal, con sus pasiones y con sus deseos. Amén. Si tenés pasiones desordenadas y deseos desordenados, es porque todavía no moriste. Y cuando nacés de nuevo, llena del Espíritu Santo, ahí tenés la nueva mente que tenés que empezar a renovar. Ahí empieza a tallar el libre albedrío tuyo. Bueno, ¿ahora qué hago? ¿Me voy con las juntas que tenía o empiezo a tener una vida nueva? Porque las cosas viejas pasaron. Si morí, pasaron. ¿O acaso vemos algún muerto que sigue haciendo las cosas que estaba haciendo en vida? Imposible, porque está muerto. Entonces yo morí en Cristo, morí. Esta fe salvadora tiene que ver con esto, con el de entender que yo renací de la palabra de Dios, renací de Cristo. Amén. Y eso es lo importante de todo esto. Segunda de Corintios 4:13. Segunda de Corintios 4:13. Si alguien lo tiene, lo quiere leer, así participamos. Animate, abrí la Biblia, abrí el micrófono. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por la cual también hablamos. No se puede hablar de Dios si no crees en Dios. Amén. Es imposible hablar de Dios
si no crees en él. La Biblia dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual y que, y que el espíritu que yo tengo me permite interpretar las cosas de Dios. Pero que los carnales, los que no se han convertido, no pueden entender, no pueden discernir, no pueden comprender las cosas del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Creí, por lo tanto hablé, nací de nuevo, y ahora hablo nuevas cosas, que es la palabra de Dios. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esta fe que vos tenés, no es vuestra, pues es un regalo de Dios. Aún la fe que tenés es un regalo de Dios, porque si no, no podrías haber aceptado el Evangelio. Amén. Entonces, a los que antes predestinó, a esto llamó. A los que estaban ordenados para vida eterna, les dio el milagro de la resurrección por el oír la palabra de Dios. Porque dice el libro de Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, este milagro que se produce, el milagro del nacer de nuevo, se genera por la predicación del Evangelio. Ahora, vemos que cada vez se predica menos el Evangelio y que en las iglesias lo único que tenemos es motivación y no Evangelio. Hay muchos coach de, como se llaman ahora, de motivación, muchos sermones de motivación, pero la motivación te motiva el alma, no te hace renacer del espíritu. Lo único que te hace renacer del espíritu es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te hace entrar al reino, te da vida eterna y te hace encontrar en esa orden en donde estaba tu nombre. Y porque en esa orden estaba tu nombre, Dios manda su espíritu de fe sobre ti para que cuando en el momento justo se te predique, se accione ese espíritu de fe y te permita nacer de nuevo. Una vez nacido de nuevo, el espíritu entra dentro tuyo y te sella. Una vez sellado, vos tenés la capacidad ahora de entender la Biblia. Cuando empezás a leer la Biblia, la empezás a entender. Cuando la empezás a entender, la empezás a practicar. Por eso que Santiago dice, la fe sin obra está muerta. Ven cómo toda la Biblia se va uniendo cuando tenés una correcta teología. Amén. Es imposible hablar que la salvación se pierde. Todo esto que yo te dije sería una fantochada si yo decido que me puedo perder. Porque precisamente porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, no estaba dormido, estaba muerto, dice la Escritura, porque Jesús enseñó a través del Espíritu Santo en Romanos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en Génesis dice, el día que pecares ciertamente morirás. Y esa muerte corrió por toda la humanidad. Por eso que el salmista dice, he sido concebido en pecado. ¿Qué pecado? El pecado de Adán. ¿Y el pecado de Adán qué traía? El juicio de muerte. Pero todo eso se revierte cuando, si fui ordenado para vida eterna, escucho el Evangelio. Por eso dice, ¿cómo se convertirán si no hay nadie que predique? Por eso que tenemos que predicar. Por eso que es lo que estamos haciendo con nuestro grupo en la iglesia, predicándote. No importa la distancia, aunque estemos lejos, estamos predicando el correcto evangelio para que se avive en ti el espíritu. Y si no naciste de nuevo, vas a nacer de nuevo, introduciéndote en la palabra de Dios. Seguimos un poquito más. Dice, la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidades para creer, reciben la capacidad para creer, está diciendo acá el texto, para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Ordinariamente quiere decir que es una cosa cotidiana, nosotros cuando nos dicen ordinario pensamos que es berreta, de baja calidad. Vieron que en el Congreso hay sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. Las ordinarias son las comunes y las extraordinarias las que tienen un punto más importante. Bueno, acá la palabra ordinaria quiere decir eso,
por lo normal que tendría que ser de la prédica del Evangelio. Vos y yo tendremos que predicar el Evangelio permanentemente. Amén. Eso es una evidencia. No solamente haciendo estas cosas. Hoy podemos hacer esto y predicar a las personas. Y también lo podemos hacer en forma personal, de acuerdo a cómo te sientas más capaz, pero predicar el Evangelio. Amén. En la medida que creas y tengas la convicción y la certeza de lo que crees, tenés que predicar el Evangelio. Ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por lo cual, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Acá vemos lo que la Iglesia Católica llama sacramentos, que luego será reformado y ya no se llamarán más sacramentos, sino serán ordenanzas del Señor. Amén. Porque los sacramentos tenían también en la fe católica una autoridad y formaban parte de la salvación. Y nosotros entendemos que no es así, porque la salvación viene por el sacrificio que hizo Cristo, y por esto que estamos hablando de que la fe entra a mí por la gracia de Dios. Amén. Entonces, pero vamos a poner por ahora esta palabra de sacramentos o de administraciones de Dios. Amén. Luego cuando lo empecemos a estudiar. ¿Y cuál menciona? El bautismo, la cena del Señor, la oración y otros medios que Dios dispone. Esa fe aumenta. ¿Qué hace el bautismo? El bautismo es una ceremonia. Dice, todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo que te hace salvo es creer en Cristo. Amén. El bautismo es un hecho en el cual yo hago público esa fe. Amén. Uno, si no se bautiza en agua, puede ser salvo igual. Amén. Pero si te podés bautizar, bautizate. Pero vemos que el que estaba al costado de Jesús, ese no se bautizó. Sin embargo, creyó en Jesús. Amén. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si fuera, como enseñan algunos, que el bautismo necesita una parte importante para bautizarse, si no completase ese binomio de que el que creyere y fuere bautizado será salvo, lo que pasa es que hacen una exegesis sin el complemento de los demás versículos. Los demás versículos en la Biblia dicen que lo que te da la salvación es la fe en Cristo. Y que luego enseña, tanto en Romanos como en Colosenses, que el bautismo es un simbolismo, es una exposición pública ante los hombres y ante los ángeles de que he creído en Cristo. Amén. Y que me trae a mí esa ceremonia un mover en mi alma. Porque Dios sabe que somos almáticos y que guardamos ciertas ceremonias. Y ciertas ceremonias son como motivadores para nosotros. ¿Te acordás cuando te bautizaste? ¿Te acordás cuando hiciste la confesión? Y uno generalmente llora cuando se levanta del agua, ¿no? Y pasan un montón de cosas. Entonces, eso lo pone Dios porque nos conoce. Pero el eje principal de la salvación, de esta fe salvadora, es la creencia en que Cristo murió y resucitó por mí. Si creyeres, serás salvo, dice Jesús. Vos fíjate que en un montón de versículos le dice, si crees en mí, serás salvo. Si crees en mí, serás salvo. No dice, si crees en mí, te bautizaste. Entonces, él hace mención de la creencia en Cristo, es lo que trae la salvación. El bautismo es un hecho que tiene que estar ligado. No digo que no hay que bautizarse, porque a veces siempre traen libertad. Cree y bautizate. Pero el bautismo, tomalo como una parte de la ceremonia. No como la parte principal, sino como la evidencia externa, como la evidencia externa de mi fe interior, ante los hombres y ante los ángeles. La cena del Señor es, creo que lo más importante, y es entender esta comunión bendita de Cristo con la humanidad, cuando su sangre se hace verdadera bebida y su carne se hace verdadera comida. Jesús enseña, el que no bebe mi sangre y no come mi carne, no entrará al reino de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la entrada del pacto. Nosotros entramos en pacto a través de la Santa Cena con Cristo. Cristo entró en pacto con Dios cuando cumple la ley. Y la ley es transferida a nosotros por fe, por la imputación. ¿Qué es imputación? Bueno, imputación es una palabra que quiere decir poner en la cuenta de otro algo que no es de él. Es como que yo te pongo a vos en tu cuenta bancaria mañana $200.000.
Y vos decís, esto no es mío, no, me lo imputó, me lo pusieron. ¿Y por qué? Porque tenía ganas de regalártelo. La salvación es eso, se te imputa a ti la salvación. ¿Por qué? Porque hiciste algo, no, por la pura gracia de Dios. Esta es la fe salvadora, que Dios pone en nuestra cuenta la salvación de Cristo. Y Cristo hizo dos cosas importantes. Fue obediente y fue a la cruz. Él cumplió la ley para que la ley se te imputara a ti. Y cuando Dios te ve como alguien que cumple la ley. Amén. Y también fue a la cruz a morir por ti. ¿Para qué? Para que Él perdonara los pecados. Y cuando Dios te ve libre de pecado y también te ve justo, porque Él te ve limpio, porque estás libre de pecado, pero también te ve justo porque cumpliste toda la ley. La Biblia dice que Él cumplió toda la ley. Y era un cordero inmaculado. Por eso fue el sacrificio perfecto. Como ven, la teología es la columna vertebral de las personas. Y es lo que tratamos de llevar, amén. Espero que toda esta información que estoy dando hoy, que es bastante, la puedas ir razonando a poco y después empiecen a preguntar, amén. Empiecen a ver qué es esto de las preguntas que tenemos, que vamos resolviendo en la semana, amén. Igual, si hay una pregunta cuando estamos al aire, hacela, porque también nos podemos enriquecer todos, amén. No te quedes, la idea es que aprendas, amén, que aprendas la palabra, que vos puedas empezar a tener otro conocimiento de las escrituras. Y si vos ves que no entendés nada, bueno, es algo bueno para decir, che, habré nacido de nuevo, soy un convertido, soy un convencido, amén. Si ves que tu vida va chocando de acá para allá, ¿qué pasa? ¿Estoy haciendo la palabra de Dios? ¿Estoy haciendo mi voluntad? ¿Estoy haciendo la voluntad del Padre? Todos estos puntos son importantes. El estudio por sí solo no sirve de nada. Amén. Por eso que la fe sin obras está muerta. Yo te doy estudio, te doy teoría. Ahora, la vida tuya la tenés que empezar a vivir en base a la escritura. Amén. Y acomodarla conforme a la escritura. Dios no acomoda tu vida a tus deseos. Vos te tenés que acomodar a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está reflejada en la escritura. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces, cuando yo empiezo a entender la palabra de Dios y la empiezo a cumplir, tengo que entender que pasan cosas. Amén. Y esas cosas que pasan son lo que van formando mi carácter como cristiano. Vamos a leer Romanos 10, 14 al 17. Romanos 10, 14 al 17. Si tienen alguna pregunta, pregunten. Así nos vamos enriqueciendo todos. Romanos 10, 14 al 17, que es un poco lo que les dije hace un ratito. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esto es lo fabuloso de ser el portavoz de Dios. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y aquí está la confirmación, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Y acá Pablo está exhortando a los gentiles ahora a hacer esto. La primera exhortación vino a los judíos. Y llevarán mi nombre y predicarán en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero luego ahora esta exhortación a los gentiles, ¿cómo invocarán el nombre de aquel que no han oído? Luego dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, el Evangelio, la Biblia. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ha entrado una herejía en la iglesia, que es la vista. Entonces te hacen ver milagros, te hacen ver show, te hacen ver, y dicen, mirá, que eso aviva la fe. La Biblia no dice que ver milagros me avive la fe. Sí, es muy lindo ver cómo una persona sana, una persona que la han traído paralítica y empieza a caminar. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero la fe no viene por el ver. La fe viene por el oír y el oír
la palabra de Dios. ¿Y dónde sacamos eso? De la misma Biblia. Otra de las premisas de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Amén? Sí, te escucho. Sí, quería hacer una pregunta. ¿Por qué a veces cuesta tener mucha fe cuando estamos pasando por alguna situación, por algún problema? ¿Por qué te cuesta tener fe? ¿Sería la pregunta? O sea, que ¿por qué cuesta tener fe cuando todo va mal? O sea, cuando pasás por alguna prueba, por alguna dificultad. Porque la palabra de Dios dice que la fe es probada como el oro fino. Y que el fuego, es un sinónimo de la prueba, ¿no? El fuego me va a templar esa fe. Ahora dice que el que no tenga fe, pídala y Dios la da sin medida. Entonces, es un proceso, amén. ¿Por qué te cuesta y por qué Dios te está probando? Es como cuando te toman una prueba, te cuesta hacer una prueba. Vos sabés, pero te cuesta. ¿Por qué? Porque te están probando. Sentís eso de la prueba, eso de que, como Dios me dice que, pero si vos te pones siempre en la cabeza que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, eso va a hacer que vos entiendas que todo lo que pasa es porque Dios lo está haciendo. ¿Amén? Eh, Tenés que enfocarte en las promesas de Dios. Cuando estás pasando por un desierto, cuando estás pasando por una dificultad, y déjame decirte algo, Dios no prueba con enfermedad. Amén. Se lo dije en la otra, creo que era en la antepenúltima clase. Dios no prueba con enfermedad. El hecho de que Job tuviera esta llaga maligna era una llaga maligna, no era una enfermedad, era una llaga que Dios le puso para que él estuviera sobre ceniza, que eso es un tipo de arrepentimiento. Dios no te va a enfermar porque Él es vida. Aparte, nosotros ahora estamos en el Nuevo Testamento. Jesucristo cumplió la profecía de Isaías, que por su llaga nosotros somos curados. Amén. Que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él y que nosotros tenemos vida y que el Espíritu Santo vivifica nuestro cuerpo mortal. Te escucho. ¿Otra pregunta? ¿O respondí? No sé. ¿Quedó más o menos claro eso? ¿Sí? Bien. Los desiertos son, la palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero esas aflicciones no son enfermedades. El cristiano no, el cristiano de esta época tiene salud, porque Cristo la pagó en la cruz. Amén. Entonces sería una contradicción de Cristo decir que Él te da salud, pero te prueba con enfermedad. Amén. Porque vos vas a estar orando y vos no puedes estar orando a lo que Dios prometió. Amén. Todo, Dios se lo llevó antes. Dios le dio esta prueba. Dios le dio esta enfermedad. ¿Y qué hacemos con lo que dice que Él se llevó nuestras enfermedades? Estoy desautorizando la palabra de Cristo si yo digo que estoy enfermo por una prueba. Amén. Yo sé que por ahí es medio duro esto, pero es lo que hace que vos empieces a crecer por la fe y que no erres. Dice la palabra, no recibís porque pedís mal. Amén. ¿Por qué pido mal, pastor? Y porque no me enseñaron bien. Generalmente no me enseñaron bien. Entonces tengo que, otra de las motivaciones que tuvimos para hacer esto es eso, tratar de enseñar a la gente, porque vemos una iglesia frustrada, una iglesia que no resuelve sus problemas. La iglesia no es un lugar para entretenimiento. La iglesia es un lugar en donde vos tenés que aprender la palabra de Dios para defenderte de los ataques del diablo, con armas de ataque y de defensa, como dice Pablo. Entonces, si vos ya sabés que la enfermedad no puede ser una prueba, no puedes orar, Señor, dame fuerza para pasar esta prueba, porque el Señor te va a decir, está bien, pero yo no te la mandé, porque yo no enfermo a aquel que es sano. ¿Vos te imaginás al doctor divino, al que murió, al que hizo que su cuerpo sea una llaga, para que vos recibas la sanidad? Para que después Él te mande la enfermedad. ¿Y para qué pasó por la cruz? En el Antiguo Testamento era distinto, pero estamos en el Nuevo. La Biblia es progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Va teniendo revelaciones a través que se fue escribiendo, es escrito en todo su tiempo. En esos 4000 años fue evolucionando la revelación de Dios sobre la humanidad. Entonces, ahora entiendo que por su llaga yo soy sano. Y soy sano y me declaro sano.
Y si tengo un síntoma, me declaro sano, y me declaro sano, y me declaro sano. Clama a mí y yo responderé. Ahora, terminando con esa pregunta que me hiciste, Andrea, ¿clamás o orás? Clamar es algo totalmente distinto. Yo esta semana estuvimos pasando un problema y clamamos, realmente lloramos, clamamos delante del Padre. Y Dios respondió, automático, clama a mí. Ahora si yo, Señor, te pido que, no digo que no eres así, pero la Biblia dice clamar. Buscar el significado de clamar en el diccionario. Entonces a veces nosotros no entendemos qué es clamar y Dios a veces te tiene que pasar por una situación para que entiendas qué es clamar. Generalmente el sufrimiento de una prueba es para moverte esa fibra íntima que no se te movería de otra manera que no fuera por el dolor. Amén. Pero no pases por ese desierto permanentemente. Aprende. Porque si una de las cosas que nosotros tenemos importantes de la Biblia es que la gente pasaba por el desierto. ¿Y por qué repetía? Porque no aprendía. Si hubiera aprendido a la primera vuelta, yo lo sacaba del desierto y hubieran conocido la tierra prometida. Pero dice, esta generación no va a entrar a la tierra prometida por cuanto su corazón está lejos de mí. Pero si tu corazón está cerca de Dios, es que tenés que clamar, arrodillate, gritar y gritar las promesas de Dios. Una oración saturada de la promesa de Dios. Una oración, Padre, tú me prometiste tal cosa y le largás el versículo. No porque Dios necesita, sino porque para que el Padre vea que estás alineado en su voluntad pidiendo. Todo lo que pidieres al Padre, Él los dará. Si Él te prometió salud, te va a dar salud. Si Él te prometió prosperidad, te va a dar prosperidad. Si Él te prometió lo que te prometió y lo encontrás en la Biblia, lo empezás a pedir y a vivir. Si Él dijo que tendría pensamientos de bien, tiene pensamientos de bien. Yo sé, Padre, que tenés pensamientos de bien, pero ahora no tengo, estoy pasando una prueba. Decime qué tengo que hacer. Y clamen. Ahora, la alineación de mi vida con la palabra de Dios es fundamental para que Dios responda a las oraciones. Amén. Si Dios me dice que se vive de tal manera, cada cual sepa cómo está viviendo, y yo no vivo conforme a la palabra de Dios, no puedo clamar al Dios de la justicia. Porque ¿qué dijo Jesús? Primero limpia tu ojo para luego poder ver el de los demás. Primero debo limpiar mi vida. Primero debo estar convencido de que estoy alineado con Dios, de que he muerto al mundo. Esto de la fe salvadora es esto el tema en sí. La fe me la regala Dios, el llamado me lo da Dios. Y entonces, pastor, ¿yo qué tengo que hacer? Y yo tengo que empezar a caminar los pasos de Cristo. Jesucristo dejó un solo mandato. Sígueme. Amén. No dejó muchos. Sígueme. Porque Él cumplió la ley y te la imputó a vos. Porque Él venció el pecado y te lo imputó a vos. Porque Él venció la muerte y te la imputó a vos. Él venció la enfermedad y te la imputó a vos. Y entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Seguirlo. ¿Y qué es seguirlo? Jesús lo enseña. Andar como yo anduve. ¿Y cómo anduvo el Hijo? Haciendo la voluntad del Padre. Pero, pastor, no era que no tengo que hacer los mandamientos. No es que no los tengas que hacer. Dios en Cristo ya los ve que los cumpliste. Vos ya cumpliste los 10 mandamientos para Dios. Ahora hacelos por gratitud a Dios. Para demostrar que estás alineado en mente, en cuerpo y en alma y en espíritu con Dios. Y cuando yo le demuestro eso al Padre, no termino de hablar que el Padre manda. Daniel, en el Antiguo Testamento, estaba alineado con Dios. Rechazó la comida del rey. Oraba 3 veces al día. Y la palabra dice que cuando él abrió la boca, automáticamente salió la respuesta del cielo. Tardó 21 días para llegar a Daniel porque hubo interferencia espiritual. Sí. Porque era muy importante lo que se le venía a traer. Era la revelación de los hechos del futuro. Pero vino. Y cuando vino,
el ángel le dice a Daniel? ¿Te imaginas que se te aparezca un ángel y te diga, tú eres muy amado en el cielo? Eso demuestra la alineación que tenía Daniel. Entonces, ¿por qué no se contestan mis oraciones? Por un abanico de cosas que tengo que empezar a ajustar. Pero pastor, y bueno, por ignorancia perece mi pueblo. Por eso este curso que tratamos y tratamos que lo puedan ver la mayor. No se han conectado muchos más. Se tendría que haber contado muchos más. Pero no importa, están ustedes. Y ustedes están recibiendo la palabra y ustedes van a ser los que van a llevar este mensaje a muchos. Y tal vez el año que viene podamos hacer más cosas. Lo importante es que entiendan lo que se les está predicando. Que tienen que alinear su vida a Cristo. Dios no puede mirar al costado. Dios te ve santo en Cristo, pero tus hechos hablan. Amén. Y tus hechos frenan oraciones o no frenan oraciones. Aunque Dios te vea justo, aunque Dios te vea santo por la sangre de Cristo, el testimonio tuyo es lo que te va a dar los galardones y los premios en esta vida y los premios en la vida que viene. Amén. Entonces, eso es importante que ustedes lo entiendan y lo comprendan y lo asimilen. Que lo que se les está enseñando es para que aprendan a vivir. La Biblia es un libro que te enseña a vivir y que es el manual para que tu vida sea exitosa. Amén. Eso es importante que ustedes lo tengan. Así que bueno, si no alineas tu vida con Dios, no esperes resultados. Yo me caracterizo en la iglesia, a veces la iglesia está llena, a veces la iglesia está vacía, porque a la gente no le gusta que le digan, ¿viste? No, yo le digo, mira, yo el pecado lo llamo pecado y a las cosas justas las llamo justas. Si yo te tengo, si sos un pecador, te lo voy a decir. Porque yo no puedo decir que Dios te va a bendecir si la Biblia me dice que no te va a bendecir si no estás alineado con la voluntad del Padre. Amén. Entonces, eso es fundamental en la vida de cada persona. Primero, conocer la Biblia, conocer las promesas, mínimo los 10 mandamientos. Si no conozco los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, no puedo encuadrar lo que yo llamo el filtro grueso. Si la Biblia te dice no robes y vos robás, bueno, ya ahí arrancamos, ¿no? Si el filtro grueso no lo puede hacer, calcular lo más débil, lo más pequeño. Si te dice que tenés que los 10 mandamientos, para que nadie se sienta por ahí, porque a veces cuando uno predica y uno está fallando, a ver, el pastor, bueno, 10 mandamientos, son el filtro grueso de Dios, para que te encuadres, para que te encuadres en algo. Todo tiene, nosotros, siempre que estudiamos tenemos un encuadre, más o menos cuando damos una materia, si fuiste a la facultad, viste que tenés el encuadre de la materia y no te puedes salir de ahí. Bueno, esto es para no salirte de la voluntad de Dios, tener los 10 mandamientos. Y empezar por eso. Y esta fe salvadora va a empezar a trabajar sobre tu vida. ¿Amén? Vamos un poquito más. Dice, por la fe, el cristiano cree, estamos en el punto 2, que es fideligno todo lo reservado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. También percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. De esta forma, el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Amén. Y acá hay un versículo que quiero que leamos antes de cambiar el link, que es Hechos. Vamos a leer Hechos 24:14, o si alguno lo tiene, que lo lea. Hechos 24:14. Hechos 24:14. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres,
creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Amén. Un poco lo que te acabo de decir. Amén. A ellos le decían a los judíos, vos estás haciendo herejías porque estás permitiendo que los gentiles... Y él le dice, no, yo estoy haciendo ninguna herejía. Yo estoy basado en la ley y en los profetas, en los escritos. Y mi vida se tiene que basar en los escritos. Antes era salvo por las obras, estaba el pacto de obras, era salvo por las obras, era salvo por cumplir la ley. Pero nadie puede cumplir la ley. Entonces vino Cristo a cumplirla por vos y te imputó esa salvación. Ahora, tu vida tiene que estar basada en la ley de Dios, porque naciste de nuevo y porque el Espíritu, vos tenés la mente de Cristo. Hay una escritura que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. En la mente de Cristo no hay pecado. Todo pensamiento en Cristo es puro, es santo, es apartado del pecado, es bondadoso y todos los atributos que conoces de Dios. Entonces, si vos entendés que tenés la mente de Cristo, pero tu mente todavía está media podridita, entonces, por eso dice, renovaos el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Ves el trabajo de tu vida? Sos salvo, sí, por gracia, tenés fe salvadora, tenés el Evangelio, pero tenés que cambiar tus pensamientos a los pensamientos de Cristo. Y ese proceso se llama regeneración, volverte a generar. Me genero en los pensamientos de Cristo. Mato todos los días esos pensamientos de la carne, que son inmundos, porque dice Gálatas que la obra de la carne, y nombra todo lo que nosotros conocemos, idolatría, hechicería, todo, ese paquete que es la carne, ese paquete tiene pensamientos. Amén. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y ahí la palabra corazón no solamente son los sentimientos, sino lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Entonces, de la abundancia de tus pensamientos habla la boca. ¿Sí? Escucho la pregunta. Hay una pregunta, no sé quién la quiere hacer. Pastor, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, no, que justo si podemos ir a cambio de link porque ya se va a cortar la clase, si no. Perfecto. Listo. Cambiamos el link, ¿qué les parece? En 5 minutitos nos volvemos a unir. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Madi. Que se vayan y nos podemos unir. Así vamos, ya nos podemos conectar. Amén. Bueno, vamos a esperar un minutito más. No sé si hay alguna pregunta que tengan mientras esperamos que todos los demás se conecten. Algo que quieran aclarar de lo que estuvimos diciendo, todo esto, nosotros. Estaría bueno que lo podamos ver. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer un versículo mientras se van conectando de todo lo que habíamos leído. Vamos a empezar otra vez y a leer, pues yo lo leí todo corrido, y vamos a empezar a separarlo por los puntos que están ahí. Dice, por la fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en la naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo y sus obras y operaciones. De esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Amén. Vamos a leer Primera Tesalonicenses
2:13. Amén. Primera Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Es la palabra la que opera en ustedes como creyentes, es la fe salvadora. Amén. Es este misterio de la palabra que actúa en ustedes. Eso es importante entender y comprender, que este misterio de la palabra hace que nazcas de nuevo. Y acá la palabra te está demostrando que no es una palabra de hombre, no es un libro más, sino que es algo que te va a ser útil para esta vida y para la vida eterna, para prolongar nuestra vida eternamente. Somos eternos, amén. Somos eternos, amén. Y eso es importante. Fíjate, Luciano, ahí porque no se puede conectar, Laura. Somos eternos. Y cuando entendemos eso, nosotros tenemos que comprender lo siguiente, lo que hemos dicho recién. Entonces, está diciendo ahí la palabra, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Esto me encanta, porque acá estás, viste que la Biblia se interpreta a sí mismo, dice, acá está diciendo que es la palabra de Dios, no es cualquier librito, ¿eh? Esto es la palabra de Dios, salió de la boca de Dios. Y esta es la fe que transforma el mundo, que creas lo que hablas, amén, que creas. No, Jeremías, que ellos se conviertan a vos, no vos a ellos. Te mando en medio de lobos, pero se van a convertir, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Repetítelo 1,000 veces hasta que te entre, porque no hay nada pensado en Dios para ti malo. Todo lo malo proviene de Satanás. El diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10, palabra de Dios. Repetítelo 1,000 veces. Lo malo viene de Satanás. Lo malo no viene de Dios. Si es que estoy alineado con Cristo. Amén. Eso es importante. Salmo 19:7. Vamos a ver qué dice el Salmo. Salmo 19, 7 al 10. Salmo 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables. Son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que lo que destila del panal. Esto escribítelo en tu casa, amén. Escribí la palabra de Dios. Una vuelta nosotros en casa habíamos escrito, no las paredes, pero habíamos puesto cartelitos por todos lados con palabra de Dios, porque estábamos en la etapa que estábamos conociendo. Y dice, escribe tus paredes con mi palabra, dice la Biblia. Y nosotros hicimos eso, empezamos a poner versículos por todos lados. Y a cada lado que íbamos había un versículo bíblico. Y eso te frena también a hacer cosas indebidas, porque te confrontás con la palabra, te confrontás con el mandamiento, y así generás un hábito. Amén. Tienen que pasar 20 días haciendo lo mismo para generar un hábito, dicen los que estudian el comportamiento de la mente, ¿no?
Entonces, hacete un hábito en la palabra, lee la palabra diariamente, diariamente, diariamente. Es necesario que renueve los pensamientos. Entonces, fíjate, la ley de Dios es perfecta, convierte el alma. ¿Querés que tu alma se convierta? Tenés que tener la ley de Dios. ¿Y cómo la tenés? Leyendo. Simplemente, no se puede tener la ley de Dios si no se lee. Yo todo lo que he metido en mi cabeza es porque lo he leído. El testimonio de Jehová es fiel, hace al sabio sencillo. El testimonio de Dios, contar los testimonios y vivir testimonios, te hace sencillo. ¿Por qué crees? Mira, el testimonio te hace sencillo. Le preguntaron al ciego, pero ¿quién te curó? Yo no sé, no sé quién me curó. Yo solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Sencillo. Esa es la fe sencilla que busca Dios. El hombre no, todos le buscaban ahí porque lo querían condenar, pero mira, yo sé, solo sé que no veía y ahora veo. ¿Cómo pasó eso? No lo sé, pero pasó y lo testifico. Después él se da cuenta que es Jesús y lo adora, ¿no? Pero bueno, es un proceso. Sea sencillo en tu testimonio. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Estás triste? Cumplir los mandamientos de Dios. Alegra el corazón. Y te lo puedo contar como un testimonio, ¿no? Que cuando uno empieza a hacer la voluntad de Dios, realmente uno vuelve al hogar con el corazón contento. A veces trabajar mucho, pero ese trabajar mucho era cumplir un mandamiento. Trabajarás honradamente, traerás para tu casa, proveerás para los tuyos. Y vos venís contento, gozoso. ¿Por qué? ¿Porque trabajaste mucho? No, porque hiciste la voluntad de Dios. Y cada vez que haces la voluntad de Dios, se te alegra el corazón. Entonces, ¿querés tener una vida llena de gozo? El gozo viene por el cumplir la palabra de Dios. Amén. Y eso es importante. Y está acá. Luego dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué es temor de Jehová? Y no hago algo porque Dios no le gusta. Yo no voy a ofender al Padre. Te hago otra pregunta. ¿Para vos el Padre Celestial es tu Padre? ¿Es realmente tu Padre Celestial? ¿Y haces las cosas para no ofenderle? Eso es otro pensamiento. Como ven, todo lo que hoy vimos de la fe salvadora tiene que ver con el pensamiento. Tiene que ver con el cambio de conducta nuestra. Lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es fundamental para que esto que yo leo empiece a vivir, empiece a estar en mi vida. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. No dudes de la palabra de Dios. No dudes. Es justa, es justa. Deseables son más que el oro, y mucho más que el oro, y más que la miel. Entonces, cumplí esta palabra y vas a ver cómo empieza a cambiar tu vida. Y luego Salmo 119, Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, en el verso 72. Fíjate que será largo, ¿no? 72 versos tiene este salmo y dice, dice, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Siempre lo compara con eso, porque el mundo va atrás de la riqueza. Estudiaba para ser rico, estudiaba para esto. Y dice, hay algo más importante, y hay algo mejor que las riquezas, Dios. Porque Él es el dueño del oro y de la plata, y se la da a quien quiere. Él dice que saca las riquezas de los impíos y se las da a los justos. Si pudiéramos entender eso, busquen primeramente el reino y su justicia, y las demás cosas son añadidas. La ropa, porque el contexto de ese versículo está hablando de ropa, de trabajo, de una posición social. No vayan tras las cosas que van todos. Búscanme a mí, dice Dios, que yo soy el dador de todo eso. Yo soy tu proveedor, Jehová Jireh. Yo soy tu defensor. Yo soy tu paracletos. Yo estoy contigo, dice Dios. No tenés necesidad de nada más.
Abundancia de bien y de cosas están en mi mano, dice Dios. Pero hacelo a Dios tu Padre. Temor de Jehová no es tenerle miedo, es tener respeto, como se le tiene a los mandamientos del Padre cuando nosotros éramos chicos, y lo deberíamos tener también cuando son grandes, ¿no? Dios dice que Él aborrece a aquellos que tratan mal a sus padres cuando envejecen. Entonces, eso es importante que entendamos. Y si no tenemos padre, lo tenemos a Él, porque Él dice que Él es el defensor de los huérfanos y de las viudas. Entonces siempre está con nosotros nuestro Padre. Aún, dice, hay de aquel que quiera tocar a uno de mis hijos. Él nos defiende. Entonces ya no estamos solos en el mundo. Tenemos al mejor Padre. Y tenemos a nuestro hermano mayor que es Jesús. Y tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro. ¿Cómo nos podemos sentir? ¿Cómo no está el gozo en nosotros? Precisamente porque erramos en la comprensión de la Escritura. Seguimos. Habíamos dejado en el punto 1. Y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos. Este libro lo escribe Dios, es de Dios, y cada pasaje produce distintas cosas porque Dios, en su sabiduría, hizo esta Biblia de esta manera. Esa es su palabra. Que en cada lugar que yo busque voy a encontrar una referencia, voy a encontrar algo positivo. Vamos a leer Juan 15. Volvemos al Nuevo Testamento. Juan 15, verso 14. Juan 15, verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo os llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él lo dé. Mirá qué palabra, qué promesa. Si nos aferráramos a esta promesa, conseguiríamos un montón de cosas en la vida. Tenés que entender que, como dice Zacarías, no es con fuerza ni con espada, es con mi espíritu. No es con tu fuerza. Y no es con tu inteligencia, es con el Espíritu Santo. Porque no me elegiste vosotros a mí, dice Dios. Yo te elegí a vos. Yo te vi antes que te formaras en el vientre de tu madre. Y elegí y anoté tu nombre en esa lista que estaban ordenados. Y ahí estaba tu nombre para ser despertada cuando te predicaba el Evangelio. Esta es la verdad que enseña la Biblia y no la que nos han contado. Yo por eso escribí ese libro, la verdad que nos ocultaron. Porque no es lo que nos contaron la verdad. Fuera y dentro de la iglesia. Nos han contado fuera de la iglesia una vida que no es vida y dentro de la iglesia un evangelio que no es evangelio. Porque no podemos solucionar nuestras vidas y nos frustramos con Dios. Pero Dios no tiene la culpa. La culpa a veces, por ignorancia, uno no puede ser sobreseído de un cargo. Eso es algo que está en la ley. Yo mato a alguien y no puedo decir, pero yo no sabía que matar iba preso. Y yo no tengo la culpa, te va a decir el juez. Usted mató, usted infringió la ley. La ignorancia no me exceptúa de la culpa. Amén. Y por eso el pueblo perece por falta de conocimiento. Si no, ese versículo no estaría escrito. Ahí está diciendo que el pueblo no puede ser sobreseído de una culpa, de un pecado, porque no sabía. Porque su obligación era saber. Ahí está la contrapartida del mandamiento. Tu obligación es conocer la palabra de Dios. Por eso que lo que primero decían, ustedes son mis amigos. Ya no los llamo siervos, porque le he contado los secretos del Evangelio. Le he comunicado lo de mi Padre. He bajado al mundo, me hice uno de ustedes, por amor a ustedes, y les he revelado al Padre. Esta información el mundo no la tiene.
Como dice Pablo, si lo hubieran tenido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Ven como cada vez que enseñes una cosa en la Escritura, toda la Biblia te tiene que acompañar. Amén. No hay temas en la Biblia que se descuelguen solos. Porque todo lo escribió el Espíritu Santo con un fin: llevarte a Cristo y darle la gloria a Dios. Entonces, todo lo que enseñes te tiene que llevar a Cristo y le tiene que dar la gloria a Dios. Seguimos. Estábamos. Romanos 16, 26, el otro texto que tenemos para leer. Romanos 16, 26. Si alguien lo quiere leer, el fin de Romanos. Romanos 16, 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahí tenés. Gloria a Dios. Para que obedezcan a la fe. Obediencia. No se puede ser cristiano sin obediencia. Pero no me dijo pastor que la imputación de la justicia, sí, la imputación de la justicia es para que no te juzgue el Padre. Pero la obediencia a la fe es para ver la calidad de persona que sos. Es como cuando le dices a una persona yo te amo, pero le haces la vida imposible. Es lo mismo, ¿entendés? Vos le puedes decir yo te amo a Dios y no cumplís sus mandamientos. No lo estás amando. Amar es hacer. Amén. Amar es hacer. Amar es hacer que el otro se sienta bien. No se trata de mí, se trata del otro, dice la Biblia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nadie se aborrece a sí mismo, nadie lastima a su cuerpo, enseña Jesús. Por eso no tenés que aborrecer ni lastimar al otro. Y hacerle las cosas que a vos te gustaría que te hagan a ti. Eso se trata. Por eso dice, no los trato como siervos. ¿Qué era un siervo? Aquel dice, anda para allá, vení para acá. Y no me importa nada tu vida. Servime. Porque sos mi siervo, sos mi esclavo. Yo ya no los trato así. Los voy a subir de nivel. Porque el Espíritu de mi Padre mora en ustedes. Así que ahora seremos amigos. Amigos. Porque los hermanos son amigos. Y él es el hermano mayor. El primero entre muchos hermanos. Entonces hay que entender lo que enseña la palabra de Dios. Para poder cambiar y transformar nuestras vidas. Vamos, seguimos. Hasta el puntito 3. Dice, bueno, produciendo obediencia en los mandatos, temblando ante las amenazas. Vamos a ver qué dice acá. Temblando ante las amenazas. Isaías 66. Isaías 66, el último libro 2 de Isaías. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Qué hermoso versículo. Por eso que la ley moral no pasa. Por eso que el Antiguo Testamento es tan importante, porque en el Antiguo Testamento encontrás la ley moral de Dios. Cómo piensa, cómo siente, cómo es Dios. Y sobre todas las cosas en Jeremías. En Jeremías se encuentran todas estas cosas. Así que vayan pensando en esto. Okay. Perdón, que justo me estaban golpeando y me ven que estoy acá en la ventana, pero no puedo salir porque estoy en la clase de Zona y Manera a mi hijo. Entonces seguimos con esta palabra. Esta palabra de Isaías. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Pobre de espíritu, ¿eh? ¿Qué quiere decir pobre de espíritu? Quiere decir una persona que es humilde totalmente. Totalmente humilde. Y que
tiembla ante la palabra. Temblamos ante la palabra, amén. Temblamos ante la palabra de Dios. Nos produce ese temor realmente la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios me acota a todo lo que es vida, me aleja de la muerte, me infunde un montón de cosas. Tiemblo ante la palabra, está ese sentimiento en mí. Todo esto tiene que ver con la fe salvadora. Este punto es muy importante para pensar. ¿Dónde está? Estoy en la roca que es Cristo. Realmente estoy en la roca que es Cristo. Piensen en dónde está todo esto en vuestras mentes. Seguimos. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. Aceptable, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna, en virtud del pacto de gracia. Ya no estamos en el pacto de obras, ahora estamos en el pacto de la gracia. Amén. Juan 1:12. Y esto es importante que entendamos en qué pacto estamos. Juan 1:12. Dice, 1:12, sí. Más a todos los que la recibieron, a todos, y ese todos, ¿se acuerdan de él? Todos los que fueron ordenados para vida eterna. Más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Ahora, yo soy hecho hijo de Dios, también es otro argumento para decir que la salvación no se pierde. Vos tenés un hijo, y tu hijo va a ser tu hijo toda la vida. Sea bueno, sea malo, esté con vos, no esté con vos. El derecho legal, la potestad de ser hijo de Dios. Vos sos hijo de tus padres, estén o no estén. Estén vivos, estén muertos, vos te vayas, vos sos un delincuente. Nunca dejá de ser el hijo. Amén. Porque naciste de esos padres. Yo nací de Dios, vos naciste de Dios. Nadie te puede separar del amor del Padre. Porque es tu Padre. El diablo ataca muy fuerte esto, diciéndote no, vos podés no ser más hijo de Dios. Y si no soy hijo de Dios, ¿de quién soy hijo? Y el diablo te dice, de mí. Ahora vas a ser mi hijo. Porque en esta vida no puedo estar sin padre. Es un principio muy fuerte cuando se ataca la salvación. Porque también están diciendo que vos estás renegando de tu padre. Y nadie puede abandonar al padre. Amén. Como nadie en la vida física puede abandonar a su padre. Que no lo quieras, que haya pasado, eso es otra cosa. Pero nunca va a dejarse tu padre. Aunque te cambies el apellido, siempre seas tu padre. Y esto es algo físico, porque lo que pasa en lo físico también pasa en el cielo. Y lo dejó como algo para que entendamos. Que si sos hijo de Dios, es porque naciste de Él. Amén. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos. ¿Ves? Son hechos. No eras hecho, no eras hijo. Pero vos sos un hijo adoptivo. Amén. Los hijos genuinos era el pueblo de Israel. Pero nosotros somos hechos hijos de Dios. Y eso, confesalo siempre. Sos hijo de Dios. Amén. Bien, seguimos. Estábamos en Juan 1. Ahora leemos Hechos 15. Hechos 15. Verso 11. Hechos 15, 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual manera que ellos. Creemos que seremos salvos. Y lo somos. Está escrito, seremos salvos porque lo creemos. La creencia es la convicción firme, férrea de que esto pasa.
porque tengo las arras de mi espíritu, tengo la garantía, la promesa de Dios firmada en mi corazón, nada menos que en mi corazón. Yo no lo puedo ver, pero los diablos lo pueden ver, los demonios lo pueden ver. Por eso que a veces tenés ataques, ¿por qué me ataca así? Porque él puede ver tu sello. El demonio que está dentro de él puede ver tu sello. Y dice, este es un hijo de Dios. Él no lo sabe. Entonces, por eso que tenés que despertar al Espíritu Santo. Porque tenés autoridad para echar demonios. Seguimos. Hechos 16:31. 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa de Abraham. La promesa de Abraham, el pacto de Abraham, serás salvo tú y toda tu casa. Nos llega a nosotros. Amén. Porque entramos en pacto con Abraham por Cristo que nos imputó la ley. Y como cumplimos la ley por la imputación de Cristo, también soy un hijo de Abraham. Y la promesa de Abraham era que sería salvo él y toda su casa. Entonces, tenés que demandar la promesa de que serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Porque es una promesa de Dios sobre tu vida. Cuando los hijos se descarrían, cuando se van, cuando vos decís ya no hay remedio con tal vez hasta caigan presos, tal vez caigan en drogas, pero está la promesa. Y hay que pararse firme y hay que clamar. Padre, tú me prometiste que sería salvo yo y toda mi casa. Y eso tiene que pasar. Tal vez no lo vea y clame en algo que no vea, pero la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces mi fe que no se ve, yo la firmo en la promesa de Cristo que sí la veo en la Biblia. La leo y la creo. Y no voy a dejar que nadie diga nada sobre mi familia, porque Dios me prometió que sería salva. Amén. Entonces, esos son cosas para empezar a tener una vida distinta. Sos hijo de Dios, serás salvo tú y toda tu casa. Alineate con Dios. Empezá a clamar, a gemir, empezá a ayunar, empezá a orar. Serás salvo. Esa persona va a ser cambiada por el poder del Espíritu Santo. Si Dios pudo al rey Nabucodonosor transformarlo en una bestia que le salió en pluma y comía pasto para enseñarle su magnificencia, no va a poder transformar un hijo rebelde. Si Dios hizo hablar un asno, si Dios hizo que a Jonás se lo tragara un pez, si Dios hizo que se cayeran los muros de Jericó, no va a hacer que tu hijo cambie, que tu matrimonio cambie, que tu casa cambie, que tu economía cambie. Clama a mí, yo responderé. Serás salvo tú y toda tu casa. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Empezá a recitar la Biblia, empezá a hablar a Dios así de esta manera. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Pero es necesario que sepas teología. Es necesario que sepas cómo actúa Dios, qué cree Dios y qué me corresponde a mí. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué está escrito en la Biblia? ¿Qué me corresponde a mí como hijo? Fundamental. Seguimos. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Lo que te dije hoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo estamos? Crucificados. ¿Y eso qué significa? Que morí. Porque los que los crucificaban morían. No los crucificaban un ratito y después se bajaban de la cruz y se iban de shopping. Los crucificaban para morir, de ahí no salían. Y Pablo dice, yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora yo te pregunto, ¿vos seguís viviendo? ¿Vos seguís viviendo vos? Esa es la pregunta. Yo, Gabriel, sigo viviendo, Lucía sigue viviendo, Andrea sigue viviendo, Laura sigue viviendo, Luciano sigue viviendo.
¿O es Cristo en ustedes? Esa es la pregunta. Eso es lo que te formula. O sea, cuando leemos la Biblia, no es para aprenderla de memoria. O sea, yo no sé la Biblia, no sé más la Biblia que otro porque la sé de memoria. No, ese no es el parámetro. El parámetro es, a ver, ¿qué dice acá? Bueno, ¿cómo lo aplico a mi vida? Eso es leer la Biblia. Entonces medito de día y de noche, a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Eso es lo importante de esto. Entonces, acá la palabra me está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, yo ya no vivo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, o sea, porque estoy en este cuerpo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, no viviendo en este cuerpo, en mis pensamientos, en mis deseos, sino con la mente de Cristo. Y ahí es donde empiezo yo a transformar mi vida. Amén. Eso es muy importante que entendamos, muy importante. Tenemos que morir. Hoy cuando venía del trabajo para casa, puse una radio y puse radio y estaba predicando un pastor mexicano y estaba hablando sobre esto, ¿no? Que uno debe morir realmente a la carne. Debo morir a mi vida. Mi vida es Cristo. Ya no me importan las amistades, ya no me importa eh, lo que antes me importaba. Ahora me importa Cristo. Pero importarme Cristo también es importar que mi familia esté en Cristo, que mi vida esté en torno de Cristo, que pueda asistir a una comunidad cristiana, que pueda ser bien pastoreado. Eh, Eso es mi mente en Cristo. Encontrar siempre el momento para predicar. ¿Eh? Eso es importante. Hay una película linda que se llama Cuarto de Oración, no sé si la vieron, pero es una película muy linda para verla, que está en Netflix. Y véanla o la pueden bajar de YouTube, es una película vieja que habla lo importante de tener un cuarto de oración, porque es un lugar destinado a encontrarme con Dios. Y eso es algo que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. Seguimos leyendo el texto, el punto 3. Ya vamos a ir redondeando. Esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, dice la palabra de Dios. Dice que esta fe, aunque sea de un nivel diferente y puede ser débil o fuerte, es, sin embargo, aún un nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza. Así que vamos a ver Mateo 6:30. No sé si alguien quiere buscar Mateo 6:30. Mateo 6:30. Si alguien lo quiere leer, Mateo 6:30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a nosotros, hombres de poca fe? Amén. Es lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Si Dios hace esto con lo que simplemente vive unos segundos para Él, ¿cuánto más nos hará a nosotros? Hombres de poca fe. ¿Por qué decía Jesús hombres de poca fe? Porque sabía que era el medio por lo cual no estaban consiguiendo las cosas. Porque todo había sido dado por el Padre. Pero yo no lo tomo porque se toman por fe las cosas. Cuando no pongo la fe en lo que Dios me dio, entonces ahí tengo un problema para recibir las cosas de Dios. Otro versículo es también Mateo 8:10 al 26. Esta es una historia. Mateo habla sobre... Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he oído tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino estarán afuera echados, y esto será lloro y crujir de dientes.
Entonces Jesús dijo, centurión, ve, esta es la historia del centurión, cuando el centurión le dice, no sos digno, Jesús, de entrar a mi tía, a mi casa, pero tú da la orden porque yo también soy hombre que estoy puesto en autoridad y a mis soldados le digo, ven y van y vienen y le doy la orden y la cumplen. Entonces Jesús se maravilla, este era un gentil, era un soldado, era un romano, y entendió el principio de fe en base al principio militar de la obediencia, porque la fe es obediencia. Entonces Jesús le dice, no he encontrado otro hombre con más fe en Israel. ¿Cómo puede ser que este gentil tenga más fe en un principio tan sencillo que es la obediencia? Y va y dice, conforme creíste fue hecho. Y cuando vuelve el enviado del centurión, cuando el centurión vuelve, antes que vuelva le dicen que había sido salvo, y él pregunta a qué hora, y él saca la conclusión de que a la misma hora que estaba hablando con Jesús, recibió la sanidad. Porque él creyó. Y también muestra que los milagros se pueden hacer a distancia, que todo puede ser a distancia, que no se precisa estar una persona. Si soltás la palabra de fe y la crees, eso sucederá. Amén. Por eso que esto es importante, que entendamos, las distancias no son nada para Dios, porque ahí sanó la distancia. Le dijo, solo larga la palabra y se hará. Y eso es lo que tenemos que entender de Dios. La palabra ya fue lanzada por Dios cuando se escribió la Biblia. Ahora me toca creerla. A veces nosotros pedimos un milagro y los milagros ya están escritos. Cuando la palabra dice tantas cosas y yo solo falta creer. Pero igual eso es bueno decirle a Dios. Padre, solo larga tu palabra sobre esto. Menciona esto, Señor. Yo sé que pasará. Este es un buen ejemplo de la fe sin ver. De la fe por el solo creer el nombre de Jesús. Entonces, seguimos leyendo. Vamos a leer Romanos 4, 19 y 20. Romanos 4. Romanos 4, 19 al 20. ¿Qué dice? Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Dios le había prometido a Abraham que de él iba a salir la simiente, de él iba a salir el pueblo elegido. Pero pasaba que tenía 100 años y no habían tenido hijos. Pero Dios había dado la palabra. ¿Te das cuenta que a veces cuando nosotros pedimos y no recibimos, pensamos que Dios no nos escucha porque pasó un año, porque pasaron meses? Acá estamos hablando de que pasaron muchos años, y veía que se iba envejeciendo, dice, y que él era ya de 100 años, y que la matriz de Sara era estéril, y encima el aparato reproductor de Sara ya no andaba, tenía 100 años casi. Era imposible, humanamente, era imposible que tuvieran estos dos viejitos un hijo. Pero ¿hay algo imposible para Dios? Enseñó Jesús. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Solo hay que mover la fe. La fe, la creencia y la aceptación de la promesa de Dios. Si Dios prometió, cumplió. Dalo por hecho, ya está cumplido. Ya está cumplido. Ahora, es fácil decirlo. En medio de la adversidad es fácil decirlo. Es fácil. Si tenés un brote de pánico y te dicen en Dios tenés paz, y es fácil decírtelo, pero en pleno brote de pánico que te digan tenés paz en Dios, ¿cómo revertís el pánico?
Pero si tenés fuerza suficiente para que en ese brote de pánico empezar a pensar en la palabra de Dios, ese pánico se va. Porque él dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre él y que por su llaga nosotros somos curados. La paz que sobrepasa todo entendimiento de Cristo vino sobre nosotros. Entonces, ven cada ejemplo que busques, en cada situación de la vida, en cada cosa que vos puedas entender, hay un versículo para que te aferres y tengas la victoria. Porque nuestra vida era de victoria en victoria. Y para que haya victoria, ¿qué tiene que haber? Guerra. Amén. No se puede tener victoria si no hay guerra. Aquellos que dicen, no, yo tengo una vida bárbara y estoy lleno de victoria. ¿Y cuántas guerras peleaste? No, ninguna. ¿Y cuál es tu victoria? Solamente aquel que tiene la armadura desgastada, ¿no? Como dice la canción, cansado del camino, con la armadura desgastada, golpeada, puede entender lo que es la victoria de Cristo sobre la vida nuestra. Vamos terminando un poquito, que ya nos quedan pocos minutos. Entonces, una fe, aunque sea un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es, sin embargo, aún en un nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Y consecuentemente, aunque muchas veces sean atacada y debilitada, resulta, sin embargo, victoriosa, creciendo en mucho hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Entonces, estas palabras son fortalecedoras para nosotros. Vamos a leer el Salmo 119 y 114, otra vez, otro versículo de ese Salmo. Salmo 119, 114, perdón, sí, 114. ¿Qué dice? Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Yo te digo, ¿está este pensamiento en ti? ¿Realmente Dios es nuestro escondedero? ¿Realmente Dios es nuestro escudo? Para el escudo de la fe con el cual podrás apagar todos los dardos del enemigo, dice Pablo. Tenemos este escudo de la fe que está basado en el yelmo de la salvación, en la coraza de justicia, en la espada de la palabra, para armas de ataque y de defensa. Hebreos 6:11. Hebreos 6:11 dice lo siguiente: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. No es que la salvación se pierda, sino que tengo que perseverar hasta el fin. No porque yo pueda tener una pérdida, sino porque hasta el fin tengo que demostrar que soy cristiano. Moisés tenía 120 años cuando Dios lo llamó a cambiar de cuerpo, porque la muerte de Moisés fue cambiar el cuerpo. Tenía 120 años y sus ojos nunca perdieron su brillo y nunca perdió su vigor. Y a los 120 años subió un monte tan alto que se podía ver la tierra prometida. Y le dijo, mira. Y sus ojos miraron de lejos. Y luego le dijo, bueno, ahora vas a morir. Y cambió el cuerpo. Y bajó un ángel y se llevó el cuerpo para que Satanás no lo tomara. Eso es lo que nos da Dios a nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que tener y comprender. Y finalmente quiero que leamos esto que dice acá, que Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Para que lo leas de la Biblia, no solamente está acá escrito, sino para que veas que este escrito que escribieron estos hermanos hace muchos años son nada más que transcripciones de la Biblia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual,
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este espíritu también tiene que estar delante tuyo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo puesto? Ver la salvación de la humanidad. Y le dijeron, bueno, pero tenés que morir y en la cruz. No me importa, dijo Jesús. Este es el espíritu de Cristo que tiene que estar en nosotros. Si yo pongo los ojos en que mi barrio va a ser evangelizado y sufro penalidades, es porque he puesto los ojos en algo y Dios lo va a dar. Pero he puesto los ojos, he puesto mi corazón en eso, en transformar un barrio, una casa, una iglesia. Amén. Son todas las cosas que nosotros tenemos que empezar a pensar y a creer. Quedan unos minutitos y no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiere hacer. Damos otros minutitos para que puedas preguntar algo que te haya quedado por ahí descolgado, algo que no hayas entendido. Quedan 8 minutos, 7 minutos más o menos. Animate, preguntá lo que tengas para ir creciendo en este estudio que estamos recién comenzando, pero que hemos aprendido un montón de cosas y que las tenemos que tener por práctica en la medida que pasa la vida. Te resumo, la fe salvadora es esta fe, esta gracia, por la cual los escogidos reciben la capacidad de creer. Amén. Esto es lo que aprendimos hoy. Sos escogido de Dios, no es por tu voluntad. Recibiste un regalo de Dios, que es la fe. La fe te produce el nacer de nuevo, y el nacer de nuevo te habilita a que Dios te llene del Espíritu Santo para que vivas una vida conforme a Dios, que tengas una mente que sea la mente de Cristo y no tu mente, que empieces a andar en los mandamientos de Dios y tu vida va a ser transformada. Tus oraciones, tus súplicas van a ser en base a la palabra de Dios y tu vida va a ser transformada. Ningún desierto es para siempre si sos obediente. Amén. Y Dios no castiga con enfermedad. Son los puntos que hoy vimos principales para que empieces a alinear tu vida. Tomate de la palabra de Dios y Dios va a hacer de ti una gran persona. Así que bueno, no sé si no hay preguntas, nos vemos la clase que viene y bueno, esperemos que a medida que vaya pasando esto, empiecen a mostrar los testimonios, escriban en el WhatsApp en la semana. Si quedaron dudas, comuníquense. Si quieren hablar conmigo, no hay problema. Me llaman, me escriben. Y bueno, en lo posible voy a tratar de contestar las preguntas en todo lo que hay. Así que bueno, por mi parte, damos por terminado la clase. Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Gracias.